Bien, bueno. ¿Qué se acuerdan de la clase pasada de programación funcional? ¿Qué vimos? ¿Algún voluntario? ¿Voluntaria? Es redundante, porque todos se tratan como funciones. Bien, no es redundante, o sea, es la definición, o sea, es como lo que nos tocó. Pero sí, es eso. ¿Y por qué decís que todos con funciones? O sea, ¿qué cosas de todos son funciones vimos que llevan a esa idea? Hay un nuevo tipo de variables, puede decir que esta función la podemos alojar en un memoria, en una variable. Bien, ¿te acordás cómo se llamaba eso? O alguien, no, vos no contestes. ¿Alguien más se acuerda cómo se llama eso? Que dijo el compañero. ¿Cómo se llama? Funciones de primera clase o orden superior. Bien, funciones de primera clase. Funciones como ciudadano de primera clase. Bien. Eso es lo que mencionó, que se pueden alojar en variables, que se pueden devolver, que se pueden recibir como parámetro. Todo eso es funciones como primera clase. Después está el otro concepto que mencionaste, que es el de orden superior, que voy a dejar que otro conteste. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significaba? Era que podía recibir funciones. Bien, ¿recibía funciones o qué? O sea, una función de orden superior es una que o recibe funciones o retorna funciones, o ambas. Bien, perfecto. ¿Algún otro concepto más que vimos asociado a funcional? ¿Alguno que ya conocían? ¿Alguno que les suene raro? Funciones anónimas, vimos, bien. Recursividad mencionamos, que ya lo conocen. Mencionamos Sí, lo de la inmutabilidad de los datos. No queremos modificar datos, sino que construimos nuevas cosas todo el tiempo. Bien, conceptos que vamos a ver repetidas veces. Y hoy vamos a seguir ahondando en otros conceptos importantes que hay en la programación funcional. Acá podemos ver algunos que dicen listas en programación funcional, pattern matching, guardas. Guardas ya mencionamos y pattern matching también, repetidas veces la clase pasada. ¿Por qué? Porque es una herramienta que nos va a poder, dado que no tenemos el if y el else, ni los for ni los while, ya dijimos que el for y el while lo reemplazamos con recursividad. Bien. Díganlo más fuerte, por favor, así escucha toda la clase. Y el if y el else no teníamos todavía un reemplazo. Bueno, acá aparece el pattern matching para solucionarnos, que se van a dar cuenta que es un if y un else, pero más fancy, es lo único. Después lazy evaluation, que algo quizás que hayan visto en algo 1, algo 2, les puede sonar de eso. Currying, que un poco lo había mencionado en la clase pasada, y mónadas, que es un concepto flashero, que es súper core de programación funcional, y nada, es más que nada teórico, pero que seguramente el concepto lo encuentren dentro del lenguaje de programación y lo van a utilizar en el TP. Así que es por ahí importante entenderlos de ese lado. Bien, arranquemos con listas. Listas, ¿por qué listas son importantes? Porque es como el tipo de dato nativo para guardar distintos tipos de datos, justamente, para una determinada colección, generalmente en escala, el dato común o en cualquier lenguaje de programación funcional, en Haskell. Bueno, en Prolog mismo existían las listas y son muy parecidas a las de Prolog. ¿Por qué? Porque van a ver que tenemos un head y un tail. Cuando vieron Prolog vieron esto de head y tail, ¿no? ¿Se acuerdan? Que teníamos el H por un lado y después para acceder a todo el resto de la lista, en realidad tendrías que acceder al tail y el tail es otra lista y bueno, volvés a hacer la operatoria, ¿no? Es una cuestión de que se recorre recursivamente. Bien, justamente para recorrer una lista generalmente utilizamos recursión, como vamos a ver repetidas veces en funcional. Y como también me había mencionado Lu, en la práctica las listas están modeladas como listas enlazadas. Por eso tenemos siempre el head, que es el primer elemento de la lista, y después el resto, que es lo que está encadenado al primer elemento, ¿no? Básicamente. Y termina con, cuando el siguiente elemento es un nil, básicamente es el fin de la lista. Esto no es muy distinto a cosas que ya conocen, pero sí que las listas son súper utilizadas en programación funcional. ¿Cómo definir una lista en escala? Lo pueden definir así, como referencian al head, punto head, en este caso es como un atributo, y punto tail lo mismo, y fíjense que el punto tail les devuelve la lista sin el head, obviamente, y el head les retorna directamente el elemento y no una lista de un elemento, ¿no? Nada, sintaxis bastante clara me parece. Esto es lo de la notación que veíamos rara la otra vez, que había 2 puntos o 3 puntos. Bueno, la concatenación de elementos se hacen a través de los 2 puntos. Por ejemplo, si yo quiero armar una lista, puedo armarla de esta manera, con la sintaxis que vimos recién.
encadenando directamente los elementos de 1, 2, 3, nil. Puedo obviar los paréntesis o incluírselos, o incluso hacer con esto con el coma. Solamente es la notación lo que cambia. Pero fíjense cómo esto encadena básicamente estos dos elementos, esto encadena los dos elementos, así, si no ponemos los paréntesis se encadenan de la manera que vemos ahí. Nada, no es algo que se tengan que preocupar demasiado. Y si querían concatenar listas, bueno, había otro operador que eran los 3 puntos, que eso sí lo vimos en la práctica. Bien. Esto es interesante por esto de la inmutabilidad que decíamos, que, bueno, si yo quiero modificar una lista, en teoría como son datos inmutables, tengo que generar una lista nueva. Bueno, eso es medio ineficiente a la larga. ¿Por qué? Porque si yo quiero operar con la lista recurrentemente, todo el tiempo estoy guardando referencias que son exactamente iguales a las anteriores, pero con una ligera diferencia que tiene una diferencia de un elemento, ¿no? Con respecto al anterior. Y es verdad, eso sucede y es ineficiente y por eso Scala y la mayoría de los lenguajes funcionales lo que hacen es, bueno, se aprovechan de que los datos son inmutables y dicen, ok, vamos a usar listas con referencias, que es algo parecido a cómo funcionan los slices de Python. No sé si alguno usó slices en Python, pero son esa sintaxis de corchete, número, 2 puntos, número, que básicamente para indicar que yo quiero quedarme con un pedacito de la lista. En Go también existía. En Go usaron slices, seguro, los que hicieron en Go la materia, de la materia anterior. Bueno, es ese mismo concepto. O sea, donde yo digo, ok, yo tengo esta lista y tengo esta lista acá y yo los quiero concatenar, bueno, directamente lo que hace es encadenar las listas y listo. Y si yo quiero acceder o quedarme con una sublista, lo que va a hacer es devolverme un nuevo head, una referencia al head que arranque a partir de acá o de acá o de acá, ¿no? Lo mismo si elimino un elemento de la lista, elimino el primero, le hago un pop a la lista, en realidad lo que hace, bueno, en realidad me devuelve una referencia al siguiente elemento, pero este sigue estando acá, en memoria. Entonces, en memoria sigue viviendo igual, lo que cambia son las referencias, ¿sí? Y no podemos aprovechar de la inmutabilidad de eso justamente para poder hacer eso, siendo que no cambia la memoria, simplemente vamos editando. Si en algún momento tengo que cambiar radicalmente la lista, ahí sí que se mueve un nuevo espacio de memoria, pero si son solamente adiciones al principio y al final, o simplemente acortar o quedarme a partir de cierto punto, o hacer un slice justamente, simplemente juego con referencias. Bien, ¿alguna duda de lo que es listas? No. Bien. Vamos a ir con pattern matching, concepto que mencionamos millones de veces. ¿Y qué es? Porque va a parecer, o sea, lo estuvimos haciendo bombo a lo loco y van a decir, cuando les cuente lo que es, se van a decepcionar, no es algo súper loco, pero es básicamente un if con superpoderes. Es un mecanismo que permite validar un valor contra distintos patrones. El patrón más básico es algo es igual a otro, ¿no? Un if. Bueno, pero permite otras cosas, no solamente los patrones tienen que ser literales, pueden ser otro tipo de patrones. Si coincide con el patrón, se puede desarmar incluso en partes. Eso es algo que vamos a ver mucho, sobre todo cuando trabajemos con listas o con tipo de datos, que es algo interesante que nos ofrece el pattern matching. Y la forma informal de llamarlo es como un switch, pero más potente, porque básicamente vamos a definir los switch cases, como estaban en un switch típico de C o de cualquier otro lenguaje. Definen los switches y en cada uno ponen lo que corresponde. Lo que corresponde puede ser un valor en concreto, como es acá, tipo, yo estoy queriendo obtener un número, o sea, la función es una función que me devuelve un número dependiendo me devuelve un string dependiendo un int que yo le paso, entonces hace un match sobre el número. Y dependiendo del número devuelve un string particular. Fíjense que va del 0, 1, 2, 3 y después tiene un caso default, esto es importante. Siempre queremos que los cases sean exhaustivos, que los matches sean exhaustivos. ¿Qué quiere decir exhaustivos? Que todas las posibilidades estén cubiertas. Y para que todas las posibilidades estén cubiertas es cubro las que me interesan y después seteo un caso default. Que el caso default puede llevarme a lanzar un error, puede llevarme a retornar otro o algo así, pero no debemos dejar algo al azar. ¿Por qué? Porque nos generaría el comportamiento indeterminado en el caso que no le pasemos algo de lo que esté puesto en las opciones. De hecho, hay lenguajes que directamente te fuerzan a que pongas cases exhaustivos. Por ejemplo, Rust te va a decir, che, me falta un default case, agregame uno.
para poder saber qué hacer en el caso de que no tenga uno dentro de las opciones, tipo, si entra fuera de las opciones, ¿qué hago? Bueno, nos fuerza que lo hagamos. Y acá es muy sencillo, esto es como tener 5 ifs o como tener un switch justamente que va del 0 al 2 y simplemente retornamos del valor. Siendo que acá retorna el valor, podemos poner directamente el string, si no puedo poner una función que acá, un bloque de código que diga, abro llaves, pongo return 0, podría hacerlo así, explícito, pero como dijimos la clase anterior, los returns en escala son implícitos, se pueden obviar, así que podemos evitar poner el return, pero acá puede haber tanto un valor de retorno como un bloque de código, como una función o algo específico más grande, ¿no? Pero bueno, esto básicamente va a machear con el número. Acá hasta acá nada nuevo, simplemente macheamos por un valor concreto. Pero nos permite hacer otras cosas, como machear por tipos, que esto sí, por ahí es algo más novedoso, o sea, lo podían hacer con ifs, buenas como va. Lo podían hacer con ifs, siendo que ponían un type of o que tipo agarraran una variable y le preguntaban el tipo, cosa que generalmente está medio mal vista. En funcionales como más común e incluso viene metido dentro del match. Por ejemplo, acá yo digo, sí, el dato que yo recibo, que es un any, quiere decir que puede ser cualquier tipo de dato. Fíjense, el tipado es muy particular. El any, que estaba como arriba de la cadena en todo, de lo que mostró Lu el otro día, estaba el nothing abajo de todo y el any está como arriba. El any justamente puede ser cualquier cosa. Entonces, como puede ser cualquier cosa, yo pregunto, bueno, si es un entero, imprimo que es un entero o devuelvo que es un entero y es el entero tal. Si es un string, devuelvo que es un string y el string tal. Si es un booleano, devuelvo que es un booleano y el booleano tal. Y si es otro, otro. ¿Para qué caso se les ocurre que puede ser útil esto? Por ejemplo, si están parseando un archivo o algo del estilo, dicen, ok, yo quiero ir interpretando el archivo a medida que lo leo y como todo es texto, no puedo discernir si es un entero o no. Bueno, con esto podríamos hacer algo de ese estilo. O mismo, si yo quiero hacer un procesador de, no sé, en una lista tengo muchísimos elementos distintos, pues una lista de any o de, no necesariamente any, pero de un subgrupo grande, bueno, yo podré ir distinguiendo en el medio y esto seguramente les sea muy útil para el TP, por ejemplo. Ya vamos a ver por qué. Bueno, para el tema de estructuras y estructuras de listas en este caso. Fíjense que yo puedo matchar, y esto es lo que vieron mucho cuando vimos recursividad. Yo recibo una lista por parámetro y la lista puede tener distintas pintas. Puede estar vacía, en el caso de que yo devuelvo lista vacía. Puede tener un elemento y el próximo ser nil, es decir, una lista de un elemento. Eso es lo que imprime o lo que devuelve. Puedo tener dos elementos y recién nil, entonces una lista de dos elementos y podría así extenderlo eternamente o simplemente decir first tail y listo, tengo todos los otros casos cubiertos, ¿no? Yo tengo un elemento y después una cosa que sigue, que puede ser nil, que puede ser second, que puede haber cualquier tipo de pinta. Este caso entraría acá también, y estos dos entrarían en cada uno. Eso seguro, porque una lista que tiene un first y un tail, puede ser una lista que sea un first y un nil, o una lista que sea un first, un second y un nil. O sea, entraría en este caso, pero como esto machea por el primer caso que se encuentra, nada, entra primero en uno de los anteriores. Si no entró en ninguno de los anteriores, recién va a entrar acá y es como el caso genérico, ¿no? Donde yo tengo un elemento, porque no está vacía, pero el resto no me importa qué es. Lo veo en la llamada recursiva, si es que hago una llamada recursiva, o simplemente acá imprimo lista con más de dos elementos. Sí. Una pregunta, no entiendo cómo sabe el match sobre qué tiene que comparar. ¿Cómo sobre qué tiene que comparar? Sobre lista. Todo esto empezó, por ahí no, acá queda más claro porque estaba recuadrado, pero decimos sobre la variable n, machéame. Y todo arranca así. Acá sobre la variable x, y acá sobre la variable lista, que es la que recibimos por parámetro. Sí, acá está puesto todo junto, porque, no sé, para ponerlo más lindo, esto puede estar adentro de, o sea, esto puede estar abierta la función y hacerlo acá abajo, o sea, no hace falta que esté literalmente así. Es una cuestión de que se puede hacer así en escala. Pero lo pueden hacer más explícito si quieren, y no siempre tiene que ser con el argumento que reciben por parámetro, puede ser con una cosa que en el medio vayan calculando y recién ahí le hacen el match. ¿Alguna otra duda? Bien. También lo podemos usar para manejo de errores. Fíjense que yo tengo un trait, que esto es lo que decía. Acá tenemos any, que el trait any es como el trait que tienen todos los tipos de datos, pero el trait error es un trait que solamente tienen
un tipo de dato, o sea, unos tipos de datos particulares que son los errores. Y puede ser, por ejemplo, error en tiempo de ejecución, error de HTTP o cualquier tipo de error. Y si yo, por ejemplo, quiero tener un manejador de errores global que tipo me atrape todos los errores en un determinado momento del programa, ahí me fijo qué error macheó, ¿no? Es como el tener un try catch, si lo vieron en materias anteriores o algo por el estilo, si vieron excepciones en Python. Bueno, es muy similar. Entonces acá yo macheo por la estructura del error y digo, el error en realidad es de este tipo, bueno, hago algo distinto si es un error HTTP o si es un error de tiempo de ejecución, ¿no? Es como que me sirve para manejar distintos casos. Y esto es lo que digo, que va a machear sobre, sabe que es un tipo de error, pero dentro de errores puede haber muchísimos errores. O sea, pero no va a haber una lista quizás dentro de un error porque no implementa el trait error. Que fíjense que estos errores sí, estos extienden error. Que eso para esa sintaxis es más objetosa, pero es como la parte más objetosa dentro de lo que nos ofrece escala de funcional. Bien. Pero bueno, es parecido a las interfaces que tengan en Golang. Si vieron objetos en Python, tipo a las clases base y demás. Caso típico de pattern matching. Bueno, el caso que vimos el otro día de sumar los elementos de una lista, ¿no? Yo recibo una lista por parámetro. Si la lista está vacía, la suma es 0, claramente. Pero si no, entro en el caso default, que es, tengo una lista con al menos un elemento. Bueno, sumo el elemento que sé que existe y después hago la suma de lo que falta. Que de vuelta, esa llamada recursiva puede entrar en nil si es que solamente tenía un elemento en la lista, o si tenía más elementos, volverá a entrar en el segundo caso y así hasta que en algún momento entre el caso base y vuelva todo para atrás. Y va sumando en el medio. Y se acuerdan que vimos dos formas de recursión distinta, recursión de cola y recursión de cabeza. En este caso era la recursión de cabeza porque no está haciendo la optimización que vimos sobre el final de la teórica. Bien. Bueno, esto es una cuestión más teórica. Existe el pattern matching por tipos algebraicos, categorías o specific cases, como esto de los case classes, que vimos acá de los errors, o por el tipado, acá. En escala particularmente se llaman case classes, en otros casos se llamarán distinto, en Rust se llaman interfaces también. Los patrones listados deberían ser exhaustivos, que es lo que mencioné antes, no deberíamos dejar nada librado al azar porque, creo que Scala no te putea si dejas si no pones el caso base pero les puede llevar a errores en su programa, básicamente. O sea, no está contemplado un caso, bueno, ¿qué hago en ese caso? Vaya uno a saber. Y pueden contar con guardas, que es básicamente lo que nos va a permitir reemplazar los ifs. ¿Por qué? Porque las guardas son cosas que se ponen en complemento con el pattern matching, donde yo puedo matchar por un tipo de dato concreto, así como machamos por estructuras, por tipo de dato, por valor específico. Puedo decir, bueno, macheo por estructura o por tipo de dato, pero aparte quiero que tenga cierto valor o algo parecido. Por ejemplo, que sea mayor a... Quiero que sea un entero, pero quiero que sea un entero mayor a tanto. Bueno, y son expresiones booleanas que justamente permiten que los casos sean más específicos aún. Entonces, para que yo entrara en un case, tengo que cumplir tanto el patrón, que puede ser eso de la estructura o el tipo o lo que sea, y la condición booleana que ponga al costado. ¿Cómo se ve esto? Así. Que lo vimos en el caso del filtrado. Yo tengo mi función filtrar, que digo, recibo una lista y recibo una función que me devuelve, según un entero, un booleano de si lo tengo que filtrar o no. Bueno, en el caso de lista vacía, bueno, el resultado tiene que ser una lista vacía, ¿no? Básicamente. O sea, no, si yo entro en ese caso, el filtrado me va a devolver una lista igual de vacía que antes. Bien. Pero si yo entro en el caso de, tengo una lista con al menos un elemento, pero no sé si ese elemento lo tengo que incluir o no, porque depende de si lo tengo que filtrar o no según la función que me pasaron. Bueno, evalúo el elemento en la función y si la evaluación me dio verdadero, bueno, entonces lo agrego y continúo filtrando lo siguiente. Pero en el caso de que no cumpla la función de filtrado, es decir, que lo tengo que remover de la lista, fíjense que no lo concateno a la lista resultante, sino que acá no lo pongo el X y simplemente continúo con el resto de la lista. ¿Se entiende? ¿A alguien no le quedó claro este ejemplo? Es el típico ejemplo de pattern matching con listas. Tómense un tiempo para procesarlo, si quieren. Tema interesante, si pusiesen el X acá, van a retornar una lista con los filtrados, pero invertida.
porque básicamente van a obtener el resultado del filtrar sobre los elementos de la cola y después recién concatenan el que vieron recién, entonces va a estar invertido. Por eso lo ponemos acá y después recién le encadenamos el resultado de lo siguiente. ¿Y qué pasaría si pusiésemos este case abajo? Bueno, el tema es que si ponemos este case abajo, este case siempre va a atrapar todos los casos, entonces nunca va a llegar a ese. Por eso tenemos que poner el más específico arriba. O el que queremos que se evalúe primero, porque ahí puede haber varios que son más específicos, pero queremos siempre que uno por ahí se evalúe primero que otro. Bien. ¿Te pattern matching alguna duda? ¿Y se entiende cómo podemos reemplazar el if? Básicamente teniendo un if, pero adentro de una cosa más compleja. Sí, bueno. Es medio hacky cuando decimos que no hay ifs, pero metidos dentro de lo que es estructura. Y fíjese que en muchos casos ni necesitamos ifs. Por ejemplo, en estos casos no necesito un if, en estos casos no necesito un if, ni nada de esto necesito un if. En estos casos sí me viene útil. O sea, en algunos casos estoy forzado a usar if porque es algo. En algún momento tengo que tomar una decisión en base a una cosa o la otra. Así que el if de alguna manera tiene que estar, está puesta como guardas en programación funcional. Bien, vamos con laziness. ¿Qué significa que algo sea lazy? Aparte de la canción de Bruno Mars, Lazy Song. Vago, bien. ¿Qué significa? ¿Qué se imaginan que puede significar en programación? Hacer el menor esfuerzo de tiempo. Bien. Poco detallado. Poco detallado. A ver, me gustan las opciones. ¿Alguno más que se anime? Dejarle el trabajo a otro compañero de TP, eso es lazy. No, bien, más por el lado de lo que mencionaste vos, más que el lado de no dejarlo claro. O sea, no es que no vamos a dejarlo claro, sino que vamos a especificarle a el programa tipo, che, esto no lo hagas de entrada. Hacelo tipo solamente si te lo pido. Es como cuando tu vieja te pide algo y vos no lo haces y decís, bueno, cuando me lo vuelva a recordar, recién ahí lo hago. Bueno, es algo parecido. Pónganle. ¿Qué va a hacer esto? Que el programa no va a ejecutar cierta parte del código hasta que sea estrictamente necesario. ¿Qué significa que sea estrictamente necesario? Que me lo pida otra parte del programa, ¿no? O sea, cuando otra parte del programa me lo pida, me dice, ok, ahora necesitas el valor. Bueno, para que no lo había calculado, lo calculo ahora. Y un poco se trata de eso. Que no es algo muy distinto a algo que ustedes vieron, que les servía, de hecho, para simplificar ciertas cosas del código, que era cortocircuito en algo 1, en introducción al desarrollo de software, en fundamentos tuvieron que haber visto algo similar, que era cuando tenían dos condiciones booleanas, tipo un AND, y si la primera no cumplía, no se evaluaba la siguiente, y si tenía un OR, si la primera se cumple, no evalúa la siguiente, porque total ya todo el statement es verdadero, y si esta es falsa, todo el statement es falso. Entonces me ahorro de ejecutar lo que sigue. ¿Se entiende? O sea, me estoy salvando de ejecutar estas dos sintaxis, estas GDX. Que me puede ser beneficioso o no. ¿Por qué? Porque GDX puede ser costoso, entonces me lleva tiempo, y si lo puedo evitar hacer, buenísimo. Pues GDX puede ser, por ejemplo, no sé, ir a leer un elemento en la base de datos. Costoso. Puede ser algo que me traiga errores, prefiero no hacerlo. Puede ser algo que si esto no está, obviamente no quiero que esto se ejecute, entonces también me ahorro algún error. Bueno, ¿cómo va? Nosotros cuando veamos algo lazy, o sea, cuando veamos laziness particularmente, justamente nos vamos a referir al caso donde queremos evitar esto porque nos va a ser costoso calcularlo, entonces solamente lo quiero calcular cuando sea el momento necesario de aplicarlo. Yo no quiero calcular GDX hasta que vea que sea estrictamente necesario calcularlo. Si yo siempre veo que se rechaza por f de x antes, porque esto da true, porque esto da falso, porque esto da true, bueno, no lo calculo nunca hasta el momento que o sea, no es del mismo concepto, porque esto es algo que tiene que ver con lógica de booleanos y cómo lo hace la mayoría del lenguaje de programación. Lo de laziness tiene una sintaxis particular y un caso de uso específico. Y tiene más que ver con el uso de recursos de memoria, de CPU. Pero bueno, es un caso, si quieren, de laziness esto también. Bien, por ejemplo, tengo una función recursiva que me calcula el número infinito, ¿no? O sea, donde le suma 1 y después le suma al infinito. O sea, que va a hacer esto infinitas veces, va a seguir sumando 1, 1, 1, 1. Y se imaginan que si lo corro, no termina más. O sea, una vez que yo ejecute esto, muere mi programa. Entonces no queremos hacer eso. Y acá dice, por ejemplo, duplicar primero. O sea, agarra los dos elementos
x e y duplica el primero. O sea que si yo al segundo le paso infinite, bueno, no debería romper, porque en realidad infinite no va a usado para nada. Pero ¿qué pasa? Sí va a romper, porque en los lenguajes de programación, ustedes conocen, cuando yo invoco a esta función de esta manera, antes de llamar a duplicar primero con estos dos argumentos, primero resuelve los argumentos. O sea, primero resuelve esto, que es básicamente poner un 1 ahí, y después resuelve esto. Y una vez que resolvió los dos, recién llama a la función duplicar primero con el resultado. Entonces, por más que no use el i, por más que no lo use, esto va a romper. ¿Se entiende? Eso es algo que por ahí no estamos tan acostumbrados, pero es algo que puede suceder y que nos gustaría quizás evitar. Porque son casos que quizás evitaríamos de que nos muera nuestro programa simplemente diciendo, che, no evaluemos el argumento hasta que sea estrictamente necesario. Bueno, la manera de recibir los argumentos de esta manera y que se evalúen primero los argumentos y recién ahí se invoque la función, se llama call by value. Que es la forma default, la forma no lazy, que es justamente lo contrario a lazy, es eager o strict. Eager es como rápido, es como, che, ya, evaluación temprana, que es justamente lo contrario a la evaluación vaga. La evaluación vaga es lo retraso lo más posible, la otra es, bueno, lo resuelvo lo antes posible. Dos tipos de personas distintas, el lazy y el eager. A veces preferimos el eager, a veces preferimos el lazy. Bien, pero ¿qué otro tipo de evaluación se imaginan que hay? Bueno, existe la evaluación lazy, donde yo recién voy a evaluar cuando necesito usar el i dentro de la función. O sea, si el i aparece en algún momento de la función y lo necesito usar, recién ahí se va a resolver el argumento. Y eso se llama evaluación lazy. Y esta forma de recibir parámetros se llama call by name, que justamente es lazy. ¿Por qué? Porque recibe los argumentos, pero no los evalúa de momento, simplemente se los pasa tal cual están a duplicar primero. O sea, les pasa con el bloque de código de, ok, infinito y 1, y recién cuando los va a utilizar, bueno, evalúa esos bloques de código y ahí los utiliza, ¿sí? Y esta es la sintaxis, es como con una flecha. Y fíjense que en este caso el x no es, o sea, se pueden mezclar. El x no es un argumento lazy, pero lazy. O sea, el i no lo va a evaluar hasta que efectivamente use i dentro de la función. Si acá pusiese más i, lo evalúa y rompe igual, no pasa nada, pero podemos ahorrarnos el caso donde, por ejemplo, reciba infinite, y en ese caso nos zafamos de romper. Sí. ¿Duplicar primero es infinito? ¿Cómo duplicar primero? No, duplicar primero agarra dos argumentos y duplica el primero, o sea, los hace por dos. No, el infinito es otra función que casualmente devuelve, o sea, que no termina nunca. Pensé que era recursivo el caso. No, infinite es recursivo. Que de la manera anterior, se iba a ejecutar infinite primero, ni se llega a ejecutar duplicar primero porque muere antes al ejecutar infinite. Bien. No solamente sirve para argumentos de funciones, sino también sirve para variables. Yo puedo definir una variable lazy, donde yo defino la variable lazy infinite, y justamente digo, ok, el valor de infinite, de inf, va a ser el resultado de infinite. Bueno, esto rompería al instante si acá no dijese lazy, ¿no? Porque estoy diciendo, bueno, guardate esta variable, la invocación de esta función. Bueno, pero no estoy haciendo eso. Estoy definiendo una variable lazy que justamente dice, ok, yo sé que esto es el valor de inf va a tener como resultado la ejecución de esto. Pero como es lazy, todavía no la ejecuto. Recién cuando me pidan usar inf, ahí recién la uso. Ahí recién la evalúo, ¿sí? Entonces demoro lo más posible la evaluación de un bloque de código concreto. Una pregunta, ¿existe también lazy var? Sí, es lo mismo. Existe lazy var y lazy var, las dos. Y como dice ahí, si no se usa la variable nunca, bueno, nunca se evaluó, nunca rompió mi programa o nunca... acá estamos usando el caso de que rompe el programa, pero puede ser algo mucho menos catastrófico que calcule infinitamente, que tenga una recursión infinita. Puede ser algo que simplemente es costoso y que si lo demoro porque digo, por ahí me ahorro de hacer esto que es costoso hasta el último momento, ¿no? Bueno, una vez que se evalúa, ya queda así grabado el infinito. ¿Sí? Eso sí. Bien. Por ejemplo, el caso de Fibonacci. Yo quiero definir una función que, dados dos x, tipo x0 y x1, que de entrada son los dos primeros elementos de Fibonacci, de la sucesión de Fibonacci, me devuelva la lista de Fibonacci hasta ese punto,
¿sí? Entonces fíjense, si los elementos son 0 y 1, me devuelve una lista que es 0, 1 y el resultado recursivo de Fibonacci. Y si no, bueno, cualquiera de los otros elementos los suma primero, porque es el elemento en cuestión, y después hace la suma recursiva de Fibonacci para atrás. O sea, para el siguiente, perdón. O sea, como esto va generándola incrementalmente. O sea, suma los dos elementos que tiene hasta ahora y sigue calculando a partir de ahí. Y obviamente yo puedo, si lo ejecutase inmediatamente, no termina más porque es una sucesión infinita, pero lo guardo en una variable lazy fibo y digo, ok, no va a romper, hasta este punto no va a romper porque es una variable lazy, no va a evaluar esto, entonces no va a romper, pero a la siguiente instrucción que yo le pido el head a Fibonacci, o sea, a la variable esta, dice, ok, el programa dice, ok, vos necesitas Fibo, entonces lo calculo, porque vos necesitas el head. Bueno, cuando lo calculo rompe. Y dice, ¿por qué falla? Si Fibo es lazy, debería solamente devolverme el head. ¿Por qué me calcula todo? Bueno, porque esto todo es un bloque de código que se ejecuta todo de una, hasta donde sabemos. Lo que es lazy es la evaluación de esta variable en particular. Y es verdad, hasta que esta no le pidamos utilizarla, no se va a evaluar. Pero el tema es que como acá le estamos pidiendo utilizar, ahí se evalúa y rompe. Pero hay una forma de hacer esto, o sea, así como existen funciones lazy, argumentos lazy, variables lazy, también existen colecciones o tipos de datos lazy, como es por ejemplo la lazy list. Que la lazy list es una función, fíjense que tiene una sintaxis medio distinta, como que tiene esto, que básicamente lo que va a hacer es, fíjese que acá ya no necesito pedirle a Fibo guardar una variable lazy, porque Fibonacci de por sí me va a devolver recién cuando yo como el tipo de datos es una lazy list, la lista no se va a generar hasta que yo le pida acceder al elemento en sí que le solicite. Si yo, por ejemplo, le pido ver, la lista no se calcula, ¿no? Al principio esto como que genera una referencia a una lazy list. Y dice, ok, la lazy list existe, pero todavía no se calculó para nada. Vos me pedís el primer elemento, ok. Calculo el primer elemento, guardo eso en la lista y el resto no lo calculo. O sea, dejo la referencia como para los siguientes elementos. Y recién cuando le pido el tail, head, o sea, que le quiero pedir el tercer o cuarto elemento en la sucesión de Fibonacci, recién ahí va a calcular todos los anteriores hasta esa posición. Pero todo lo demás lo va a dejar inconcluso. Entonces, de esta manera no rompe. ¿Se entiende? ¿Todos de acuerdo con esto? ¿Todos más o menos lo ven? La sintaxis, más o menos, acuérdensela, es medio anecdótica, pero existe esta posibilidad. Es algo que nos brinda Scala particularmente y otros lenguajes funcionales para eso, demorar la ejecución de ciertas cosas hasta el punto que lo necesitemos. Por ejemplo esto, que yo quiero ya definir una lista que sepa que va a tener infinitos valores y que por ahí en algún momento lo necesitaré, pero hasta el momento que lo necesite evito calcularlos. ¿Sí? ¿Es algo para todos los tipos de datos o solo para esto? O sea, en el ejemplo del infinito, podemos haber puesto lazy. ¿Cómo? ¿Hay complementos de lazy list para otro tipo de datos? Por ejemplo, en el caso del infinito. Ah, lazy list de int. Sí, podés hacerlo. Sí. Es anecdótico. Lo único que va a hacer es que no se calcule la lista completa hasta que me pidas una determinada posición de la lista. Pero esto que devuelve, o sea, esto Fibo va a tener dentro el tipo de dato de Fibo va a ser lazy list. Que lazy list tiene esa particularidad. Pero es el tipo de dato el que tiene la particularidad, no la variable o no la función específicamente. Es el tipo de dato. Bien, ¿algún tema con lazy? ¿No? Bien. Voy a proceder primero a... Yo me estoy muriendo de calor. Soy yo solo. Bien. Vamos con... Son 7, estamos bien. Vamos con currying, que lo mencionamos la vez pasada, medio hacia la pasada. ¿Qué es currying? Primero vamos a definir un concepto que es como anterior a currying, porque es más general que currying, que es aplicación parcial. Que es básicamente el hecho de tomar una función de múltiples argumentos y fijar
una cantidad de argumentos generando una nueva instancia particular de esa función. Por ejemplo acá, esto en matemática ustedes por ahí lo vieron, donde yo tengo una función f de xy que es 1 sobre, esta es la definición de la función, ¿no? X sobre y. Pero si yo la defino de esta manera, f1y, yo me estoy refiriendo a que estoy definiendo la función 1 sobre y. O sea, ya dejo fijado el valor de x, ¿no? O sea, yo puedo acá definir g de y igual a f1 de y, que es básicamente definí una nueva función con un argumento ya fijado, ya quieto ahí, va a ser estático, ¿no? Acá la llamaron f' de y o f estrella de y, le puedo llamar como quiera, pero es básicamente una función que está parcialmente aplicada. ¿Por qué? Porque no está aplicada, no está evaluada totalmente, sino que está evaluada en uno de sus argumentos nomás, ¿sí? Y a nivel programación puede pasar lo mismo. Yo puedo tener distintos argumentos y aplicarlos de a uno a la vez, y yo necesito construir funciones parcialmente. Por ejemplo, yo quiero fijar un valor específico de una variable porque ya sé que esa variable la voy a usar siempre. Por ejemplo, no sé, me pasan el nombre de... Estoy haciendo un juego y yo tengo varias funciones que reciben como argumento el nombre del jugador. Pero yo puedo ya, una vez que, no sé, me introdujo el nombre del jugador en el juego, fijo el nombre del jugador en todas las llamadas de funciones porque total no la tengo que volver a pasar. Es un caso por ahí medio tirado a los pelos, pero es algo que podría pasar o con otro tipo de datos, donde yo digo, ya fijo una variable. ¿Por qué? Porque así tengo funciones más reducidas y específicas que me permiten, por ejemplo, mejorar la legibilidad, donde yo digo, ok, genero una nueva función que es, no sé, imprimir con nombre de jugador, donde yo ya sé que el nombre del jugador está resuelto, entonces no le tengo que pasar la función nombre de jugador, o no me tengo que pasar el nombre del jugador por todo el resto del programa para poder pasarse la función que imprime o que hace algo en pantalla con el nombre del jugador. ¿Se entiende algo de eso? O sea, ya generé mi set de funciones que ya tienen eso incorporado. Entonces ahora solamente trato con los argumentos que falten. Por ejemplo, el mensaje que yo quiero imprimir. O el color con el que yo quiero imprimir o lo que sea. Puede pasar que eso, que yo algo lo utilice muchísimas veces, entonces se vuelve redundante tener que pasarle el mismo argumento todas las veces. Simplemente lo fijo y listo. Y gané tiempo con eso. Y también me puede servir para mejorar la performance. Por ejemplo, si los parámetros que yo le paso o la parte que ya está resuelta es algo costoso. Entonces, si yo se lo pasase cada vez, esa parte se ejecutaría cada vez y es costoso. Entonces, yo por ahí ya le fijo eso una vez, resuelvo la parte que es costosa y ahora solamente me queda evaluar con los argumentos que me cuestan menos evaluar. Por ejemplo, no sé, eso. La parte de pedir de pedir el nombre del jugador, quizás tengo que ir al disco a buscar en un archivo el nombre que había guardado el jugador en la partida anterior, y eso es algo costoso y si lo hiciese cada vez sería molesto. En cambio yo lo hago una sola vez, ya lo cargo en la función, ya me genero mi set de funciones con el nombre cargado y ahora solamente le paso un mensaje, que eso es barato dentro de todo. No hay llamadas a disco, no hay nada de eso. ¿Se entiende un poco la motivación de por qué hacemos eso? ¿De cuál es la motivación de la aplicación parcial? Es como cuando, bueno, la vez pasada usé el caso de la distribución normal, que algo de prueba, que me dijeron que prueba se cursa este mismo cuatro, así que no lo voy a volver a repetir, pero es que básicamente que yo tengo distribuciones de probabilidad que tienen argumentos y algunas que yo lo puedo ya definir, por ejemplo, la varianza o la esperanza, y dejarlo fijo, después lo que cambia es, ok, qué varianza le pongo, qué esperanza le asigno a esa distribución particular que va a terminar generándome una distribución en sí. Porque sin evaluar todos los argumentos igual no tengo como algo concreto, tengo que evaluar recién todo, pero por ahí algunos ya los puedo dejar fijos, sabiendo ya esa información de antemano. Bueno, el currying es como un caso particular de aplicación parcial, pero donde yo todas las funciones las descompongo, o sea, funciones de múltiples argumentos, las descompongo en encadenamiento de funciones de un argumento, lo cual me va a permitir generar aplicaciones parciales de esas funciones. Por ejemplo, la función suma recibe obviamente dos elementos, los que quiere sumar. Y entonces, al momento de invocar suma, yo le tengo que pasar 1 y 2, ¿no? Siempre. O sea, y si yo siempre le quiero sumar el mismo número, no sé, supónganse que no es el 1, pero le tengo que sumar siempre pi, bueno, a mí me gustaría tener una suma pi por ahí, donde yo siempre a un segundo elemento le sumo pi. O le hago algo, o tipo, fíjese que es una función que por ahí multiplica, o le aplico un descuento, y siempre el descuento es el mismo. Entonces, por ahí ya me conviene dejar fijo el descuento. Bueno, currificada la función se vería así. Es una función, ahora suma es una función que
recibe primero un entero y el resultado de eso es otra función que recibe un entero cuyo cuerpo es sumar los dos. Entonces, ¿cómo se invoca esa nueva suma? Bueno, primero se la invoca con el primer argumento. Este primer argumento, esta primera evaluación, devuelve otra función que recibe un segundo argumento y recién ahí evalúa. Entonces, fíjense que hasta acá, sin evaluar en el 2, el resultado de evaluar en 1 es, ok, yo ahora tengo una función que si le paso un argumento más, le suma 1. ¿Sí? Es como yo podría hacer, a ver qué color se ve, claro, bueno, blanco, claramente. Yo podría hacer, y suma 1, ahora tengo en la variable suma 1 una función que le suma 1 a un elemento que yo le paso. O sea, ahora puedo llamar a suma 1 con 2 o suma 1 con, no sé, 40. Y ahora tengo una función que está parcial, o sea, es una suma que está parcialmente aplicada, porque yo ya le apliqué el 1. O sea, el 1 siempre va a ser el primer argumento que yo ya fijé mi suma. Y ahora el segundo argumento, bueno, está flotando acá. Es un concepto muy común como de guardar estado de alguna manera. Yo ya guardo el estado de la función, no necesito guardarlo en una variable, no necesito guardarlo en una colección, no necesito guardarlo en algún lado, porque vive dentro de la función que yo definí ahora. O sea, esto va a ya tener la pinta de algo que se vea así, ¿no? En la sintaxis de funciones anónimas, ahora va a ser como 1 más n, ¿no? Pero así como dice 1 más n, podría decir cualquier otra cosa. Y podría tener algo que es más importante que un 1 simplemente, ¿sí? Hasta acá más o menos me siguen. Bueno, y la idea de curring es, ok, todas las funciones en realidad pueden ser de un argumento. Y yo ahora retorno funciones que se construyen de a un argumento a la vez. ¿Se entiende? Es un poco engorroso, a veces voy a tener todos los argumentos disponibles para evaluar todo de una, y a veces no, a veces los argumentos van a ir llegando o la voy construyendo la función hasta evaluarla por completo de a pasos. Que es algo que es útil también. Por no estar pasando estado a lo largo de todo el programa. Si por ejemplo un dato recién lo tengo al final y recién cuando lo tengo ahí puedo evaluarlo por completo, si tuviese esta forma, recién podría hacer eso de evaluarlo completo al final. Cuando de esta manera podría por ahí evaluar los primeros argumentos primero y recién al final evaluar lo que me quede. O simplemente porque esa función de sumar 1, esta función de suma, siempre voy a estar sumando 1 o aplicar un descuento, tipo aplicar descuento, recibe descuento y el valor, y el descuento ya se lo tengo fijo, entonces siempre le voy a pasar el mismo valor, ya defino, ya le evalúo con el porcentaje de descuento que yo ya sé que va a tener, y solamente me queda aplicar con el valor al cual estoy aplicando ese descuento. ¿Se entiende? Bien. Bueno, matemáticamente, como esta traducción, porque van a haber muchas definiciones más matemáticas de lo que es funcional, en el resto de la materia la verdad que no, pero esta parte sí que es más funcional, más matemática que otra cosa. De hecho, currificación es algo que no viene estrictamente de la programación, viene algo de matemática, así que de hecho ahí lo dice, extensivo a otras disciplinas y ramas de la matemática. ¿Dudas? ¿No? Bien. Bueno, acá un poco lo que marcamos. Scala ya tiene como un atributo, un método propio para agarrar una función cualquiera y obtener su currificación de la misma. Simplemente le hacen punto a curried y les va a devolver la versión currificada. Entonces ahora suma curried. Bueno, esto debería decir suma curried, de hecho. Voy a cambiarlo ya que está. Ahí va. Ahí va. Y listo. Bueno, y hay una sintaxis para hacerlo inline, si quieren. En vez de hacer la sintaxis está con las flechas y demás. Y a mí me gusta igual más la sintaxis de flechas, como que es más explícito. Bien, ¿dudas? ¿Nada? Bien, vamos con la última parte que es mónadas, que es la parte más falopa, por ahí de esta clase. Que como dijimos,
Nosotros vimos también en funciones puras, que es algo que no mencionamos al principio de la clase cuando hicimos el repaso, pero ¿qué se acuerdan que eran las funciones puras? ¿Mm? Determinísticas era una parte, sí. Eran siempre determinísticas, que significa que si las evalúo con el mismo input, recibo el mismo output. Y que no modificaban valores fuera de su scope. Bien, no utilizaban cosas fuera de su scope y no generaban side effects, que es básicamente generar un efecto por fuera de lo que yo estoy viendo en la función. O sea, de las cosas que yo estoy interactuando en la función. Bien, esas son la definición de funciones puras. Y nos encanta, dijimos que está buenísimo, un montón de beneficios trae tener funciones puras, pero como dijimos, en la diaria nos vamos a encontrar con que muchas cosas de los programas que escribamos, por la naturaleza misma de los problemas o de lo que queremos hacer, no van a poder cumplir esas características. Por ejemplo, si tenemos que manejar valores que pueden estar o no, es decir, que sean null o que existan. Por ejemplo, si yo quiero encontrar un elemento en un diccionario y no está, una clave. O si yo tengo que ir e interactuar y leer de un archivo, o escribir un archivo, o tipo, hacer una llamada a internet o lo que sea, o algo que me pueda dar múltiples resultados, o cosas que simplemente tarden tiempo, por ejemplo, o cosas que puedan retornar errores o no. O sea, que puede ser que un output posible sea que me rompa el programa, o que un output posible sea que me devuelve un valor concreto y es el que yo quería obtener. Bien, todos esos efectos secundarios obviamente rompen un poco con esto del purismo de las funciones. Para solucionar eso o hacerlo, o en realidad no solucionarlo, porque vamos a tener funciones impuras de alguna manera, pero para trabajarlas de una manera más elegante es que nace el concepto de las mónadas. ¿Qué nos ofrece? Nos ofrece una abstracción para el manejo de esos casos de valores nulos o valores que, o sea, esa dualidad entre valores nulos o valores existentes, errores o no errores, múltiples resultados, cosas que pueden tardar en ejecutarse en el tiempo. Bien. O sea que, ¿por qué nos abstrae? Porque nos encapsula el valor en sí dentro de un determinado contexto. No solamente nos agrega el valor resultante, sino que el contexto en el cual viene ese valor. Por ejemplo, yo te retorno el valor sabiendo que la respuesta fue positiva, o te devuelvo el error sabiendo que la respuesta fue negativa. O sea, tengo las dos cosas. Tengo el valor en concreto relacionado al resultado y el resultado. El resultado es exitoso o fallido. Y dentro del exitoso puedo tener el valor que yo esperaba, y dentro del fallido puedo tener el error que yo recibí por haber fallado la cosa, ¿no? O en el caso de algo nulo, yo te digo, bueno, algo existe o no existe. Bueno, te aviso primero si existe o no existe, y si existe además te doy el valor, efectivamente, ¿no? Pero el contexto está dado, ¿existe o no existe? Bien, y eso me facilita componer operaciones. Viste que esto que hacíamos de encadenar por ahí múltiples llamadas de map, filter, encadenamiento de funciones, que dijimos que es algo que es muy común en programación funcional, porque todo se trata de encadenar funciones a la larga. Bueno, lo hace que sea más seguro y más expresivo. ¿Por qué? Porque incluso hay funciones que, dependiendo, que ya contemplan que la mónada puede tener un contexto u otro, entonces operan o no operan dependiendo del contexto. Por ahí ignoran un resultado sabiendo que el contexto es tal, y siguen todo de largo y se lo dejan al siguiente. O no, o sí lidian con eso. Es más una solución a un problema que rompe de lo funcional. Bueno, esa es la definición de exactas al respecto, que obviamente nadie la entiende, yo no sé de qué está hablando, pero es como un meme recurrente, por eso lo incluí. O sea, la gente de exactas quizás se reiría al respecto. Yo la verdad que no lo entiendo. Yo soy bien. Que básicamente son, que la definición en mis palabras, o en las palabras que encontramos para definirla, sin irnos tanto a la formalidad de esta definición, es una caja. O sea, esto, que es un monoide con categoría de dos functores, es una caja con reglas. Básicamente, ¿qué es? Las reglas o sea, contiene un valor y define cómo interactuar con ese valor sin romper el contexto que viene dado. El contexto es básicamente, ok, ¿en qué caja vino rapeado mi valor, ¿no? Básicamente. Vino una caja azul, vino una caja roja. Yo sé que esperaba una caja, pero bueno, vino una roja. Ah, ok, entonces adentro va a haber cierto tipo de valor, lo manejo de una manera distinta. Ah, ok, entonces vino azul, se maneja distinto. Bueno.
Y me define cómo aplicar funciones dado que se conoce el contexto en el que vino, por ejemplo. Que es la respuesta a la pregunta de cómo compongo funciones cuando los resultados tienen contexto. Se puede pensar en las mónadas no como una estructura de datos, sino como un protocolo de comunicación entre funciones, que también es una definición interesante. Y acá tiene un link a un blog de Medium, que me pareció interesante, lo explica con un caso que creo que es fácil de entender, está bastante bien explicado, lo recomiendo para que lo chumeen. Estas diapos no están actualizadas en el Drive, porque cambiamos algunas cosas respecto del cuatripasado. Después de la clase la actualizo. O sea, estaba lo de mónadas, pero está ligeramente distinto. Bueno, vamos a encontrarnos con 3 funciones que básicamente hacen a lo que es la definición de mónadas. Pure o unit, depende de donde se lo encuentren, es poner cosas en una caja. Básicamente. Ok, yo rapeo cosas en una caja. La caja puede ser verde, roja, etcétera, pero es básicamente la caja. O sea, yo sé que espero una caja. Y la caja puede tener distintas formas, o puede ser una caja con moño, o una caja con... Depende de la caja con la que estemos trabajando, o con la mónada que estemos trabajando. Será una caja, a veces una bolsa. Es algo que contiene un valor y que tiene distintas variantes de contenedor. Y tiene 2 funciones incluidas, que se puede ver como una sola. Está el map, que es tomo lo que hay adentro de una caja, lo transformo y lo retorno en una caja con el valor transformado. O sea, yo tenía una caja roja que tenía dentro, no sé, un Lego desarmado. Le digo, armame el Lego, agarra la caja, resuelve el Lego, lo arma, lo guarda en una caja nueva del mismo color que la otra. Bien. Y tengo una función flatten que es, yo tengo cajas anidadas. O sea, me viene una caja que adentro tiene otra caja que recién alguien tiene el Lego. O que tiene más cajas. Bueno, lo que hace es, agarra las cajas y las descompone hasta 2 niveles en una sola caja. O sea, si yo tenía una caja anidada adentro de otra, bueno, ahora tengo lo que estaba dentro de la segunda caja en la primera caja. ¿Sí? O sea, me saca una caja del medio. Si quieren verlo como ese estilo. Es como si yo tengo una lista, y esto lo van a ver con listas muy comúnmente, que yo tengo una lista de listas y yo quiero quedarme con todos los elementos de las listas juntos, pero eliminar las sublistas. Entonces hago un flatten sobre la lista principal y eso me achata todo un nivel. O sea, algo que es jerárquico, porque tengo una lista que adentro tiene listas, que adentro tiene elementos, bueno, le saca una jerarquía y ahora tengo una lista que tiene elementos, ¿no? Con los elementos de las listas internas. Bueno, eso es flatten. Y la combinación de flatten con map es flat map, que justamente hace esa descomposición de, ok, saco la caja, o sea, resuelvo de agarrar lo que estaba en la caja, que adentro hay una caja, entonces saco lo que estaba dentro de la caja interna, lo pongo en la caja principal y ahí le aplico la transformación y retorno una caja con el resultado de la transformación. Eso es el flat map. Y si agarro solamente el pure, el unit, el pure con el map, tengo un functor, que es otra definición funcional, no nos interesa tanto, pero si yo aplico las 3, si yo tengo las 3 dentro de una misma estructura de datos, dentro de mi caja, o sea, mi caja permite todas esas cosas, como todas esas primitivas, bueno, tengo una mónada, ¿sí? Definición teórica, no importa tanto, pero, y que puedo, una vez que ya definí flat map y pure, puedo definir el map utilizando las otras 2. O si yo tengo flatten y tengo, bueno, si tengo flatten y map, obviamente puedo definir flat map, pero bueno, así. Y creo que puedo definir flatten utilizando flat map y pure también, algo del estilo. Bien, como tienen unas propiedades copadas. Bueno, para que algo sea una mónada, necesita cumplir 2 reglas u operaciones y respetar 3 leyes. Lo que dijimos, tiene que tener pure unit y flat map, o la descomposición de flat map en flatten y map. El pure es toma un valor simple y lo mete dentro del contexto, la caja, que es una caja, que por ejemplo en escala vamos a encontrar cosas como sum o non, o future, o etcétera, o either. Y flat map o bind, que es aplica al contexto una función que genera otro contexto, es decir, me devuelve otra mónada, otra caja, con el contexto simplificado, el contexto simplificado es esto que si tenías contexto anidado, te lo vuelve simplificado, pero te aplica una función a lo que estaba dentro del contexto anidado. Nada, una definición. Y las leyes monádicas son tenemos 3 leyes o axiomas que son identidad por izquierda, que es si yo hago pure de X y le aplico flat map de F, o sea,
yo meto a X en una caja y le aplico flat map con F, bueno, es lo mismo que hacer F de X. Identidad por derecha es, si yo a la mónada le hago flat map de pure, es lo mismo que tener la mónada. O sea, me va a dar el resultado tal cual. Y la asociatividad es que no importa cómo yo agrupe los flat map, no debería cambiar el resultado final. O sea, si yo tengo agrupado A, B y C recién, es lo mismo que tener A y después antes agrupado B y C. Que esto es como si tuviese... bueno, en código en escala creo que no lo tengo. Ah, sí, lo tengo acá. Bueno, esto que decía acá. Lo mismo acá, identidad por derecha, identidad por izquierda, y la asociatividad acá está un poquito más clara como se ve. Yo puedo tener encadenado flat map, con F y con G, que es lo mismo que hacer un flat map general, donde agarro el X y a ese le aplico X y recién ahí le aplico el flat map de G. Es como una cuestión simplemente de axiomas matemáticos, no nos interesan tanto. Lo que nos interesa por ahí son los ejemplos en escala, que lo vamos a ver mucho. Sobre todo el de option. El de option es, el contexto que nos da option es eso de cosas de, ok, es para manejar valores nulos. ¿Existe el valor o no existe el valor? Y si existe el valor, bueno, ¿qué valor es? Bueno, nos ofrece como dos variantes. Tenemos el sum, por un lado, que es, existe el valor, nos da el contexto de que existe el valor, o el caso de que no existe un valor, ¿no? Básicamente. Y fíjense que podemos hacer pattern matching. Porque yo tengo como dos sabores de la caja, es la caja con algo y la caja con nada, ¿no? Una está marcada con una X y otra está marcada con un tick. Bueno, se fija, es la caja que está marcada con un tick, ok, agarro o sea, sé que tiene un X adentro, le aplico una F si quiero. Bueno, acá estoy definiendo el flat map para la caja, para el option. Y si no hay nada, no le aplico nada porque no hay nada para aplicar. Entonces, trabajo de esa manera. El flat map va a ser lo suficientemente inteligente para saber si tiene que aplicarle la F o no, dependiendo del contexto. ¿Se entiende? Y no le tuve que pasar algo que diga, ok, si está la caja, si está el valor presente o no, medio como que ya está enmarcada en todo el contexto del programa. O sea, dependiendo el valor que tenga el option puede tener dos variables, o sea, dos versiones. O hay algo o no hay algo, y dependiendo eso va a operar o no. Pero yo como fuera del programador, cuando estoy programando de forma declarativa, justamente yo defino una cadena de funciones y digo, ok, si tenés el valor para operar, aplicale todas estas funciones. Pero si en algún momento de la cadena ya no tenés más el valor porque se perdió, porque hubo un error o lo que sea, bueno, automáticamente yo sé que va a dejar de operar porque yo solamente le dije aplicalo sabiendo que solamente va a operar si tiene el valor. Es como que yo declarativamente estoy haciendo, pero no estoy en cada momento teniendo la noción de si dejó de estar algo, dejó de ser un sum y pasó a ser un non. Me abstraigo de eso. Yo como programador funcional, ¿no? Me abstraigo del contexto en sí. En cierto punto yo dejé declarado, ok, a este valor le hago un montón de funciones que hacen cosas. Si en todo ese proceso el valor existía o el resultado era positivo, todo, buenísimo, todo ok, y yo sé que si no, igualmente va a estar handleado. Pero yo como programador digo, ok, programo pensando que esto puede estar bien o que puede estar mal, pero no me importa porque está todo como rapeado dentro de flat maps, que es eso, que manejan el contexto bien. Y cada tipo de dato tendrá su propio flat map. O sea, option es si el valor es exitoso, bueno, si el valor tipo existe, hace algo con eso, si no, no hace nada. Pero para otras mónadas un poco más complejas será, bueno, si yo tengo el valor esperado A, hago tal cosa, si yo tengo el error tal, hago otra cosa, por ejemplo. O sea, eso de el resultado ese de que puede ser exitoso o erróneo, tipo de las dos cosas. Es como parecido al de que existe o no, pero con la semántica de que va a haber un error, entonces del lado del error voy a tener un E acá, porque hay un error. O sea, el error lo puedo manejar. Puedo identificar de qué error se trata y si se trata de un error que yo sé handlear, bueno, por ahí lo fixeo ahí en el momento y continúo operando, y si es un error que no sé handlear, bueno, continúo propagando el error, ¿sí? Algo del estilo. Bueno, acá se ve cómo se vería si yo hago las operaciones monádicas. El pure sería como hacer, ok, tengo un sum de 5, o sea, rapeo el 5 dentro de un sum. El O2, el resultado es hacerle flat map a
el valor que estaba dentro de la mónada original, que era el sum de 5. Fíjense que la función que yo le paso es sumarle 2 a, o sea, devolver un nuevo sum, o sea, un nuevo contexto, una nueva mónada, con la suma del valor que estaba dentro del primer sum que yo recibí, de la primera caja que yo recibí, ¿no? Agarra una caja y devuelve otra caja con la transformación que yo le apliqué. Que si no existe la caja, o sea, si esto fuese non, esto no va a hacer nada. O sea, el resultado de O2 va a seguir siendo non. ¿Se entiende? Bien. Es de hecho lo que pasa acá. Si yo a flatmap le paso non y le digo, hacé lo mismo que antes, bueno, el resultado va a ser non, porque dice, ok, yo no sé operar con non, no le puedo aplicar una función a non, porque no hay ningún valor al cual aplicarle la función, devuelvo el contexto non. ¿Sí? Mantengo el contexto en este caso. O sea, en este caso dice, ok, en un momento se perdió el valor o nunca existió el valor, ok, el contexto seguirá siendo non eternamente porque nadie sabe cómo empezar a ponerle valor al non. ¿Se entiende? Podría tener una f que me devuelva un sum de un valor default, por ejemplo, podría pasar y empiezo a tener sum a partir de entonces, pero depende mucho de mi programa. Ejemplo 2, mochila. Mi mochila, bueno, acá ya estamos definiendo la mónada en sí. Y esta definición es bastante enquilombada. Si quieren revísenlo en su casa. Está basada en lo que dice el blog de mónadas que les digo de Medium. Que define el flatten, define el flatmap y define el map. O sea, las tres. Y es como que el contexto está puesto acá. Es como que el estado mismo está puesto en un lugar raro. Y acá puedo poner una mochila de azúcar de tanto peso, por ejemplo. Y bueno, acá defino mi bolsa o mi mochila de azúcar. Le puedo aplicar un map, que el map, si yo le hago el flatten al final, es como tener un flat map. Porque el map lo que hace es recibir una función que en este caso el double, ¿dónde está el double? El double, fíjense que recibe una bolsa de azúcar y me devuelve una recibe azúcar, perdón. El double recibe azúcar y ya me devuelve una bolsa de azúcar duplicada del peso. Entonces, yo le aplico el map a la bolsa de azúcar, va a agarrar el azúcar, lo va a meter en una bolsa, entonces el resultado va a ser una bolsa con una bolsa dentro. Por eso le tengo que hacer el flatten, pero yo me puedo ahorrar eso usando el flatmap directamente, porque es lo que hace el flatmap. Porque en el caso del map yo podría directamente pasarle un double que devuelva sugar y no bag de sugar, pero como estamos siempre tratando de vamos a encontrar mucho en escala y en funcional que todas las funciones están definidas en base a retornar una mónada. Entonces siempre preferimos retornar bag, que es como algo que me puede decir, ok, ¿tengo la bolsa o no tengo la bolsa? ¿No? Entonces por eso double ya está definida. Obviamente yo podría definir un double simple que no me devuelva todo rapeado en la mónada y simplemente devuelva el azúcar. Y en este caso podría usar map sin un flatten porque simplemente aplica la transformación tal cual. O sea, el map... ¿Dónde está? Acá, sí. El map, fíjense que recibe una función que va de A a B y devuelve una bolsa en B, ¿no? Pero el flatmap recibe una función que va de A a bolsa de B y devuelve bolsa de B. O sea, como ya está contemplando que devuelve una bolsa, entonces no lo rapea de vuelta en una bolsa. ¿Entiendes? Como medio esa la lógica. La diferencia sutil entre una y otra. Esto debería ser lo mismo que concatenar, o sea, esto debería ser lo mismo que invocar a esto y después llamarlo el flatten, básicamente. Nada, temas bueno, acá está lo de las propiedades, lo mismo, pueden fijarse la asociatividad por izquierda o por derecha. Acá va a haber un apply, pero es porque el class por default viene con un apply incluido, cosa de escala igual eso. Y este por lo menos tiene colores, que está bueno. Y esta es una caja. O sea, esto es muy parecido, pero acá lo que estamos definiendo son ya... Fíjese que acá no define los tipos de bolsa que hay. O sea, no define tipo de bolsa vacía o no vacía. Siempre es una bolsa. Pero acá estamos definiendo la caja y a su vez estamos definiendo dos tipos de caja. La caja con contenido y la caja vacía. Y ambas se extienden de caja, que caja es como un concepto. Que es el concepto de la mónada. Es la mónada caja, que tiene las operaciones incluidas, la de flatmap y map.
para instanciar una caja yo tengo el pure, que básicamente me devuelve algo con contenido, o sea, me devuelve una bolsa con contenido, porque si yo estoy creando algo a partir de un valor es porque va a haber contenido. Podría también directamente instanciar vacío, pero no le tengo que pasar ningún parámetro. Pero bueno, estas dos extienden de caja, con lo cual ambas les puedo definir un flat map, que es lo que me pide la mónada caja, que me pide que cada variante de la mónada tenga implementadas estas. Y fíjense que la de con contenido aplica f sobre el valor, porque tiene algo sobre el cual aplicarle la f, y en el caso de que esté vacía, no hace nada y vuelve vacía. Es como el caso del option, pero acá la estamos implementando nosotros manualmente. El option es algo que viene ya de escala de base. Esto es como si lo quisiésemos implementar nosotros a manopla. ¿Se entiende? Bueno, el caso de pedido. Pedido, ¿cómo es esto? Bueno, también usa el tema de la caja. Tengo una clase pedido, le digo buscar pedido. Bueno, tengo distintas funciones. Buscar pedido, que me devuelve una caja. Aplicar descuento y enviar factura. Y fíjense que todas tratan con la operatoria de los pure y de los maps. Acá, sobre todo el map. Y fíjense que dice, busco el pedido de 1. O sea, busco el pedido con ID 1, que vayas a uno a saber qué tiene. Si lo encontré, suponiendo que lo encontré, en este caso sí, porque siempre crea un pure, pero por cómo está definido buscar pedido, fíjense que si esto puede ser una base de datos o un diccionario o algo, puede ser que exista el pedido o no, y me puede retornar vacío en vez de una caja con contenido, pero en este caso siempre retorna una caja con contenido. Pero bueno, busca el pedido y le aplica dos flat maps. Uno es para aplicar el descuento y otro es para enviar factura. Si buscar el pedido, si el pedido fue encontrado o no, a mí no me cambia nada, yo ya definí esta lógica igual. Lo único que en un caso el resultado va a ser, ok, se encontró el pedido y aplicó las dos transformaciones, y en el otro va a ser, no se encontró el pedido, estos dos no tuvieron ningún tipo de incidencia y listo, pasaron de largo. ¿Sí? Bueno, esto es lo que va a contener. O sea, porque aplicó las dos transformaciones. Dice, aplicó el descuento primero, o sea que va a agarrar una caja nueva con el resultado, con el 10% de descuento, y luego va a hacer lo que va a agarrar el valor con el 10% de descuento y va a poner un string. O sea, fíjese que el tipo de la caja cambió también. O sea, ahora es una caja de un tipo distinto a pedido. Ya no es más pedido, ahora es un string. O sea, me cambió lo que venía en la caja, lo transformó en un string y lo guardó en una caja nueva, que es la factura por tanto fue enviada. Y el resultado de todo esto, si la caja existe, o sea, si el pedido existía, va a ser factura por 90 enviada. Pero si buscar pedido hubiese devuelto vacía, estas dos no hubiesen tenido ningún tipo de incidencia. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque vacía, el flat map de vacía retornaba vacía, no hacía nada. ¿Bien? Entonces no me tengo que preocupar por manejar errores en cada paso particular. O sea, no es que ejecuto esto, ok, me fijo si existe o no. Después ejecuto este, ok, me fijo si, por ejemplo, este igual no podía cambiar el tipo, no podría haber retornado un error o algo por lo que hace. Pero supónganse que este flat map, la transformación podría haber tenido como resultado que se pierda lo que hay adentro o lo que sea. Pero bueno, en ningún caso yo me tengo que detener luego de cada instrucción para saber qué tengo que hacer después. Yo encadeno todo como si fuese el flujo feliz, y si en algún momento el flujo fue choto o se manejó raro, no importa, ya está declarado acá. Y acá incluso podría tener que si, por ejemplo, si en este caso tenemos el que es vacía y no hace nada, pero si yo tengo el caso de una cosa que puede ser exitosa o errónea, puede ser que el flat map lo que haga es enviar el error como una push notification o como un mensaje como un log, o como, no sé, un error en una métrica a una plataforma de métricas. Tipo algo más útil que simplemente no hacer nada y seguir de largo. ¿Se entiende? Pueden tomarlo como de ese estilo. Bien. Pero es esto, es súper declarativo. O sea, es como manejar las cosas, estas cosas. Perdimos el tema de las funciones puras porque, no sé, eso. Buscar pedido, por ahí va a una base de datos o por ahí busca en un archivo o lo que sea. Rompimos la pureza. Pero de alguna forma nos arreglamos para que no tener que fijarnos, ok, si el archivo existió o no, y ver como los efectos. O sea, yo doy por sentado que si existe, opero así. Y si no, opero de otra manera.
pero ya lo dejo como todo declarativo. ¿Bien? O sea, por ahí la parte no pura está traída acá y después todo el manejo ya sí es como puro, tipo con resultados ya esperados. ¿Se entiende un poco? Es súper complejo el tema y hasta que no lo usen el SAM, que es el que más van a usar seguro, o el líder en el TP, por ahí les va a costar un toquecito, pero porque es muy teórico el tema, la verdad, pero en la práctica van a ver que es súper común verlo y no les va a generar mucho problema. De hecho, alguno que trabaje por ahí lo haya tenido que usar. En Java existe el optional, no se llama option, se llama optional. Ay, en Rust, ¿cómo se llamaba? En Rust se llamaba distinto, creo que también option igual, o no me acuerdo. Pero bueno, existe el mismo concepto de option en un montón de lenguajes distintos. Bueno, hay un montón de mónadas comunes que existen en Scala. Como dije, existe el option que representa el contexto, representa la opcionalidad, puede que no esté o puede que sí. Tenemos el sum y la definición de pure y flat map para cada uno. Y por ejemplo, un ejemplo puede ser buscar una ID en una base de datos que puede no existir. O sea, que el resultado puede ser un sum o un no. Tenemos el either, que es que el contexto de ello tengo una dicotomía, que es resultado o error. Entonces, del lado derecho, yo tengo el caso exitoso y del lado izquierdo tengo el error. O al revés, no me acuerdo bueno, pero por lo que veo ahí es de esa manera. Validar si un usuario es mayor de edad o devolver un error, por ejemplo. Y eso, puede ser que estamos procesando, no sé, un form de aplicación de un usuario y yo tengo un montón de chequeos y por ahí yo ya fallo en el chequeo número 3 y no hace falta que siga haciendo los chequeos, pero yo voy a encadenar los chequeos porque tengo que hacer todos los chequeos. Pero una vez que falló, ya los flat map lo van a ignorar, por ejemplo. En el caso de líder. Lista es una mónada también que maneja la multiplicidad y que nos permite hacer esto de flatten, que es obtener todas las combinaciones de tallas y colores, por ejemplo, en una aplicación, pero es la forma monádica de manejar múltiples elementos a la vez. Future, que es algo que vamos a ver por ahí con el concepto en sí, más cuando veamos concurrencia, pero que maneja la sincronía, que es algo que aún no existe, pero va a existir, o eventualmente debería existir. Y bueno, eso es cuando hacemos llamadas a internet, que obviamente tardan las cosas, entonces el programa puede seguir o no. O es algo que va a tener recién una respuesta, no sé, dentro de un tiempito, porque es así el programa mismo. Por ejemplo, llamar a una API externa y esperar la respuesta. State, que es manejar memoria, pero depende de lo que pasó antes. Como que depende de lo que yo tenía antes en un estado, es como que el state guarda el estado previo y el actual. Y dependiendo de lo que yo tenía en el estado previo, mantengo el estado previo, o depende de lo que tengo ahora nuevo, decido continuar con el estado previo o no, etcétera, etcétera. Por ejemplo, llevar el marcador de un juego sin usar variables globales, cosas del estilo que me son útiles. Bueno, nada, hay un montón de monadas. Y ustedes pueden definir sus propias monadas también, si quieren. Como hicimos con la caja. Pero la caja era un option, básicamente. Bien, ¿cuándo usarlas? Cuando se necesitan manejar operaciones secuenciales que pueden fallar, como esto que mencionábamos antes, encadenar muchas operaciones secuenciales, que es típico de funcional, porque básicamente funcional es eso, es encadenar funciones. El trabajo con operaciones con valores opcionales, para eso usamos el option. Separar la lógica pura de los efectos impuros, el either, de si tenemos errores o si tenemos éxitos. Se debe mantener estado a lo largo de una secuencia de operaciones, por ahí usamos la de state. Y manejar operaciones asíncronas con dependencias complejas. ¿Y qué otros casos usarlos? Bueno, cualquier caso donde tengamos algún efecto que sea más impuro y lo queramos encapsular dentro de una mónada y después ya manejarlo puramente, si quieren. Independientemente de si el resultado es uno u otro, o más de uno según lo que la mónada nos indique. Bueno, los beneficios es justamente el manejo de errores es más sencillo y me ahorro de tener bloques try catch. Tengo seguridad de no trabajar con null, que es algo típico de otros lenguajes de programación, tipo, tengo null, bueno, murió el programa, tipo segfault, accedí a memoria indebida. Y el sistema operativo me va a putear. Manejo de efectos secundarios, esto de que tipo, de la nada tuve un error, tipo leyendo un archivo, yo no esperaba tener ese error, bueno, lo manejo de una manera más elegante, composición, flujo asincrónico, todo esto, separación de responsabilidades y un montón de otros de casos donde le damos como una vuelta funcional y permitimos que el programa se mantenga declarativo
aún sabiendo que hay un montón de cosas sobre las cuales en la programación que conocemos hoy en día imperativa tenemos que tener el control en cada momento y saber qué hacer ante cada posible caso de error, ¿no? O sea, ante cada resultado de cada operación yo tengo que saber qué es lo que pasa. Acá es como que defino, hace todo esto, y si pudiste, genial, y si no, sé que estás handleado. O la motivación es que saber que estás handleado igual, ¿sí? Bueno, eso. O sea, cambia las características. En imperativo es explícito que cada cosa yo tengo que manejarla específicamente con un if, con un while, con un try. El otro está implícito dentro del flat map, lo encapsulé en la mónada. La mónada es la forma de eso, de funcionalizar algo que no es funcional nativamente. Excepciones que rompen el flujo, valores que fluyen por la tubería de funciones, por el pipeline de funciones, que es lo que vimos antes también en la clase pasada de que funcional trabaja mucho con pipelines de funciones. Lectura, cómo se hace paso a paso, es como esto sería la parte imperativa justamente. Acá definen qué transformación debería ocurrir si todo salió bien o qué si no salió bien. Y composición es más natural, por una cuestión de eso que puedo encadenar infinitamente transformaciones, sabiendo que en el medio se van a manejar bien, y acá es más difícil porque tengo que en cada paso, manejar, si pasó esto, corto acá, ya hago un return, o hago algún cambio y después continúo, etc. Como más natural, más declarativo sería de vuelta, hacemos como foco en lo declarativo, lo no romper el encadenamiento y la composición de funciones por tener esos efectos que son indeseables, ¿no? De alguna forma lo rapeamos y lo seguimos haciendo funcional. Bueno, bien. Hasta acá mónadas. Hoy en día no tenemos guía de mónadas. Estábamos viendo si lo estábamos por sumar. Igualmente no es algo que evaluemos en los exámenes. Hasta el día de hoy por lo menos no lo evaluamos. Como dijo Fede, puede entrar todo desde que se entra a la facultad hasta que se sale. Y desde el último día desde el primero hasta el último día. Pero en general no es algo que tomamos, pero sí que entra en los TPs. ¿Por qué? Porque les va a ser muy útil para justamente manejar el TP de manera funcional. Porque, vaya sorpresa, esperamos que el TP cumpla los lineamientos de programación funcional que estuvimos viendo en estas dos clases, ¿sí? Es decir, que si vemos un if y un else, los vamos a putear. Si no manejan con mónadas, les vamos a decir, no entiendo nada, pero sos un capo. Básicamente esa va a ser el output. Bien, son 6 hasta y 20, hasta y cuarto y 20 y seguimos, ¿sí?